Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos ya en el cuarto capítulo de nuestro podcast Contracorriente. Mi nombre es Pablo y me acompaña aquí. Damaris. Así que el día de hoy les tenemos un nuevo estudio sobre una parábola ubicada en Mateo 22, que es la parábola del banquete de bodas. Así que los invitamos a escuchar este podcast. Pónganse cómodos ahí, preparen sus snacks ahí y ojalá lo disfruten. Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de esta parábola que está ubicada en Mateo 22, del 2 al 14. Es una parábola que Jesús le transmitía a los fariseos, así que vamos a leerla primero para comenzar. No sé si Damaris ahí nos puedes ayudar. Sí. Así que vamos a leer el versículo. Dice así, Mateo 22. Jesús también les contó otra parábola. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de tan olor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala de banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Sí, muy interesante esta parte, esta sección ahí de Mateo. Tiene un contexto muy particular. De hecho, no sé si quieres comentar un poquito, pero era una parte de la palabra que se iba dirigida especialmente a los fariseos, Exacto. ¿cierto? Porque constantemente a Jesús lo habían estado confrontando, lo habían estado cuestionando y preguntándole realmente cuál era el mensaje. Y el tema central aquí es entender que Dios nos da una invitación, pero ¿quiénes realmente somos los que vamos a aceptar esa invitación? Sí, más que nada como la importancia no solo de la invitación que está, sino cómo nosotros reaccionamos frente a esa invitación. Eso es lo que detalla esta sección y queríamos ahí ver si podíamos comentarlo parte por parte. Igual ustedes ahí después en su casa o donde estén escuchando esto, la idea es que también puedan ver qué es lo que el Señor les muestra a través de esta palabra, pero aquí vamos a tener una conversación un poco más amena de qué es lo que el Señor nos ha ido mostrando a nosotros. Así que no sé si Damaris ahí quieres partir con lo primero. Bueno, el primer versículo nos da como un contexto en donde nos pone una situación. La primera situación que se nos expone es que hay un banquete para el hijo de este rey y hay muchos invitados, pero no todos los invitados realmente aceptan ir, pese a que Dios ha preparado la mesa, está contento. Este rey de alguna u otra manera está diciendo, he preparado todo, he hecho todo, entonces ahora es momento de que vengan. ¿Pero qué pasa después? Sí, más adelante, bueno, no hubo esa respuesta y nuevamente se envía esta invitación otra vez diciendo que ya se preparó el banquete, que los animales están engordados, que está todo listo. O sea, se vuelve a repetir esta invitación porque a la primera no hubo una respuesta. Y sin embargo, nuevamente no se hace caso a esta invitación. Dice ahí la palabra, se fueron uno al campo, otro al negocio y finalmente llegaron con los siervos y los maltrataron e incluso los mataron. Exacto. Y eso también nos da a recordar cómo antiguamente, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de sus profetas, también estos fueron perseguidos, fueron asesinados, y de alguna u otra manera en las parábolas constantemente se está repitiendo ese tema, el tema de que este mensaje ya fue entregado y ha sido rechazado muchas veces, y ahora está Jesús dando este mismo mensaje y nuevamente reitera el hecho de que no existe un corazón como preparado por parte del pueblo de Israel
Por lo tanto, va a expandir esta invitación. Me imagino cómo deben haber estado los judíos en ese tiempo, como Jesús diciéndole esto mismo, que son cosas que probablemente se hablaban en ese tiempo, pero claro, llega esta persona que es Jesús, que trae esta palabra, trae esta nueva palabra al pueblo judío, y me imagino cómo se deben haber sentido incómodos en ese momento, como confrontados, diciendo, ¿qué nos está diciendo esta persona? Como Claro. que lo que hicimos antes, o sea, esta parábola que finalmente sirve un poco como alegoría, como qué nos está diciendo, nos está diciendo las cosas como... ¿Será para nosotros? Claro, será para nosotros, será como un palo de lo que pasó antes. Así que, bueno, Jesús siempre habla de las parábolas, en las otras parábolas que hemos visto, por ejemplo, la que vimos en el podcast anterior, también habla dirigidamente a los fariseos y claro, es como una forma de confrontación, como un poco indirecta, como para no decírselos como tal cual, sino que hace como esta comparación y ellos finalmente lo ven. Es como el dicho del que le queda el poncho que se lo pongan, algo así. Exacto. Y de hecho lo que es más curioso es cuando después dice, la fiesta de boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Eso significa que pese a que tenía una idea de a quienes había invitado, ya realmente reconsidera esta invitación. Y al reconsiderarla, manda a sus siervos a que inviten a todo el mundo, sean buenos o malos. Ya no es como un estándar o un prototipo de persona, sino que extiende la invitación a todo el mundo, al que realmente acepte ir. Claro, imagino también, como haciendo un poco el contexto de esto, como un príncipe que primero invita a un cierto tipo de persona y posteriormente, claro, abre la invitación a todos. Es como también una alegoría al nuevo pacto, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Y es importante recordar eso porque finalmente de ahí viene nuestra invitación hacia nosotros. Si no hubiera sido también por el rechazo, quizás no hubiéramos alcanzado a tener esta invitación nosotros. Y hubiera quedado en el pueblo de Israel, ¿no? La promesa de salvación. Entonces después dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Y aquí es importante recalcar que justamente, pese a que todos estamos invitados, igual hay ciertas personas que no van a entrar o no pertenecen a esta boda, a esta fiesta. Sí, de hecho, bueno, más adelante habla un poco de que el rey, al ver a esta persona que no estaba como con los vestidos de boda, le dice que lo aten de los pies y manos, que lo echen afuera y que lo manden ahí afuera donde será el llanto y el crujir de dientes. Y después termina diciendo, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Eso es muy interesante porque si lo pensamos un poquito como qué es lo que como que trata de decir estos versículos, nos habla un poco de, claro, una persona que en ese contexto, el príncipe, bueno, lo habíamos conversado un poco antes del podcast, en ese tiempo, para cuando uno invitaba a alguien a una boda, le regalaban la vestimenta para la boda. Y finalmente que esta persona haya llegado sin la vestimenta, igual es interesante porque el príncipe no solo lo invitó no como los escogidos que tenía antes, sino que una persona como común y corriente, sino que además le entrega la ropa y él aún así llega sin la ropa. Exacto. O sea, como que no entiende quizás el contexto al que está yendo. Entonces va, y puede ser por varias razones. De hecho, aquí cuando se le confronta no logra responder por qué está ahí. Claro. Entonces ahí justamente nos da a entender y a interpretar muchas cosas, pero yo creo que la principal es que muchas personas se hacen pasar por gente que cree en Jesús, ya sea por interés o sea por costumbre o simplemente porque se dio en su vida familiar, pero no lo ha adquirido como compromiso personal. Y eso lo hace desentonar de alguna forma en este lugar. Claro. Siento que, bueno, ahí hablando un poco más como de mi experiencia personal, me pasaba cuando era más joven, cuando estaba recién conociendo al Señor, iba a la iglesia. Bueno, al principio iba porque me llevaban, porque me llevaba mi familia. Y claro, yo decía ser cristiano cuando mis compañeros en el curso me preguntaban, o cuando conocí a una persona nueva, yo decía, no, yo soy cristiano, pero cuando me decían por qué, era porque iba a la iglesia. Claro. Entonces, claro, como que hago un poco esa analogía, como esta persona fue a la boda y, claro, fue invitada, pero en verdad no fue con la vestimenta. Claro. ¿Y qué sería la vestimenta? Bueno, en mi caso, siento que sería como realmente seguir a Cristo, como realmente tomar ese compromiso, intentar ser como Jesús cada día, aspirar a ser como Jesús, obedecer la palabra, orar, leer la Biblia, que eran cosas que no hacía en ese tiempo y que yo decía ser cristiano. Pero finalmente era solamente porque iba a la iglesia, pero porque me llevaban o calentaba el asiento. Entonces es como una crítica personal que veo y que me imagino que muchas personas también pueden estar viviendo, quizá en sus propios contextos personales. Sí, yo creo que también uno lo puede
pensar desde el punto de vista de qué es el mensaje de Dios, qué es ser cristiano. Muchas veces pensamos que simplemente orando o pidiendo a Dios cosas, ya creemos en Él, pero muchas veces no nos vamos más allá a renunciar a ciertas cosas. Claro. Como que es cuando nos conviene, o sea, cuando de verdad estamos en la necesidad de decir que me vaya bien en esta prueba, que este problema se resuelva, que encuentre trabajo, cualquiera de esas situaciones que a uno nos angustia, es verdad que Dios siempre es fiel y nos ayuda, pero es por su amor, por su misericordia, porque realmente quiere que seamos sus hijos. Pero cuando nosotros realmente creemos en Dios, también entendemos que hay cosas que tenemos que renunciar. Claro. Y cuesta también renunciar a ciertas cosas, porque finalmente si es por uno, así como humano, es difícil que uno lo logre. Si fuera por nosotros, sería complicado. En cambio, Dios también nos da aquí las herramientas. Yo creo que también el dar esta vestimenta es decirnos también que Él nos ayuda, es Él el que nos prepara para esta boda, no es que nosotros nos tengamos que preparar. Entonces, es confiar en que Dios hace el cambio en nosotros, no tanto que nosotros nos tengamos que forzar y cambiar. Obviamente tiene que haber nuestra disposición, porque si no, no va a haber ningún cambio. Pero si nosotros nos disponemos en la mano de Dios, finalmente es Él el que nos mueve, el que nos cambia, el que quita todas esas cosas que nosotros nos cuesta por nosotros mismos, y finalmente va diciendo que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, porque finalmente en pocos pasan ese proceso. Pocos logran cumplir ese proceso y entender que llegar a la boda no es simplemente decir, sí voy, sí acepto. Exactamente, no es solamente ir a la boda. Claro. Sí, es muy interesante eso, porque es un poco igual, no sé, siento que es un poco triste, quizá por esta persona en la historia, como que primero pasó la barrera de que ya no solo invitó el príncipe a ciertas personas, sino que invitó a todas las personas, ya se rompió una barrera. Además, no tienes que tener una vestimenta porque el príncipe ya te da una vestimenta. Y aún así tú no vas, o sea, no vas como corresponde. Vas, pero no vas con la vestimenta que corresponde. Exacto. Y también siento que lo que pasa muchas veces con nosotros, como el Señor ahora abre su amor a la gracia. Ahora somos salvos por gracia. El Señor está ahí para toda la humanidad, con gracias al nuevo pacto. Y aún así hay personas que teniéndolo, bueno, a partir de personas que no siquiera siguen a Cristo, pero también hay personas que dicen ser cristianas y no siguen a Cristo. Porque muchas veces se confunden estas cosas con religiosidad, Exacto. con como le rito, pasaba a los fariseos. Como le pasaba a los fariseos, tal cual. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, son pocas las ocasiones que uno como cristiano habla del infierno. Pero aquí en la parábola justamente se hace mención a este lugar donde va a haber llanto y rechinar de dientes. Que finalmente es una advertencia, porque muchas veces decimos, no, es que Dios es bueno, Dios, todo como lo bueno lo extrapolamos a la evangelización, pero también hay que recordar que hay un trasfondo, o sea, no es como simplemente creer y orar y decir, ya acepté a Cristo y ahora puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Claro. Sino que también hay consecuencias. Por algo después dicen que lo aten y lo arrojen a este lugar. O sea, hay una consecuencia, hay una acción. No queda impune esta persona. Claro. Sí, sin duda como que hay hartas cosas aquí que nos desafían. Yo al menos cuando estudiamos esta palabra me hizo recordar muchas cosas del pasado, como hartas situaciones personales que viví, que finalmente te hacen cuestionarte cuando uno está recién estudiando la palabra y recién como conociendo esta historia, como si realmente estoy siendo cristiano o no. Siento que es un punto como si realmente soy lo que pienso que soy, si realmente estoy siguiendo a Cristo o simplemente hago las cosas como por rutina, simplemente hago las cosas como por la tradición familiar de que nací en una familia tal, o porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. Y realmente la pregunta es como, ¿estoy yendo a la boda con las cosas, con las herramientas que el Señor me entrega? ¿O estoy yendo sin la ropa, como dice la alegoría? Sí, yo creo que también nos sirve reflexionar esto constantemente. Finalmente las parábolas son una manera que Dios nos enseña, no solamente un objeto de aprendizaje, una asignatura, un conocimiento, una filosofía, sino que nos llama a una reflexión. Finalmente Dios podría habernos dicho, el reino de Dios es esto, esto y esto, y probablemente no lo hubiéramos entendido si hubiera sido explícito a la hora de decirlo.
pero lo expresó de una manera tan implícita que en realidad nos lleva a nosotros en nuestro propio pensamiento a reflexionar sobre nuestras vidas, como de manera personal. Entonces ya no hay una comparación directa de ustedes tienen que hacer esto, sino que nos lleva a nosotros de a poco a pensar temas recurrentes, con varios ejemplos, cosa que todos nos sintamos identificados en algún momento, con una o con otra parábola. Entonces esa reflexión final es la que también nos hace ser cristianos, porque quizás un verdadero cristiano que se llama así pero no lo es, no se daría esta reflexión. Nunca cuestionaría su vida, estaría cómodo. Y al estar cómodo también es como decir, no, es que yo hago lo que corresponde, y con eso se conforma. En cambio, cuando uno de verdad quiere ir a esta boda bien, yo creo que constantemente uno se está preocupando de que esté bien, de que se vea bien para un evento tan importante. No es como, cumplí, hice lo que tenía que hacer, hice lo que me dijo el pastor, le hice caso en todo, ya hice mi servicio semanal y ya estamos. Ya el Señor ya cumplí, así que estamos listos. Claro, no va tanto por eso. Sí. Así que bueno, creo que eso es lo que queríamos compartir hoy día con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Por supuesto que lo que nosotros aquí hemos conversado es simplemente un pequeño estudio de lo que la palabra nos dice en estos versículos. Por supuesto que el Señor también puede traer revelación a sus vidas a través de esta palabra. Así que les pedimos que si tienen algunas otras cosas que les gustaría debatir de esto, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Exacto. Tenemos ahí nuestro Instagram, con Jóvenes Contracorriente. No es así el Instagram. ¿Cómo es el Instagram? ¿No te acuerdas? Bueno, lo vamos a dejar en pantalla. Ahí se va a ver el Instagram. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Jóvenes IBC, Contracorriente, y en nuestro Spotify, por si quieren seguir escuchando más de estos podcasts. Así que muchas gracias por haber escuchado y que tengan una linda tarde. Nos vemos pronto. Nos vemos.